Hola, hola, hermosísimas yamicopros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro otra vez, pues, paseándome en las calles de Ecatepec. Y ahorita me encuentro en la unidad Valle de Ecatepec, pues, para ver qué tan peligroso está, porque dicen que por aquí también es peligroso. De hecho, yo por aquí vivía y todo relax, todo tranquilo. Son las 11 de la noche. Es un poquito tarde, es sábado. O sea que ahorita sí es noche de borracheras en muchos lados. Mañana es domingo, no se trabaja y pues sí, hoy hay peda. Aquí lo que tienen los autos, que no manchen, no saben si te van a robar o no, como este güey que viene como medio pedo, no sé. Entonces, ahorita si se da vuelta, si se da vuelta yo me paso para el otro lado. Es que por aquí una vez así me asaltaron. En un carro se me emparejaron y se bajaron dos güeyes. Me quitaron mi teléfono. Pero eso ya tiene como unos 4 años, yo creo. Y sí fue en esta colonia. Vamos a dar el rol a ver qué nos topamos. Leoguer. Vamos a empezar este pequeño recorrido en este lugar que se ve así medio tétrico, miren. Ahí está un poco la luz, pero creo que no, yo pensé que había como luz ahí adentro, así como que hicieron fuego, pero no. Me gusta esta lámpara, alumbra bien chido. No pongo el estabilizador de la cámara porque se ve bien horrible. Se ve así como muy tembloroso. Oye, ya está lloviendo. Imagínense ahorita estar explorando así en el bosque. Uy, no manches. Aquí es, miren. Sí se ve feo, Pero díganme si quieren que explore aquí en la noche. Esto no es todo, miren, todavía sigue para acá. No, este sería un buen video, Y ahorita con el agua. Y es que aquí hay como un tipo sótano, miren. Pero no sé para qué era esa. De ahí abajo. Ay, este sí tiene zoom, miren, chéquense. Ahí está, miren. Vienen a tirar aquí basura. Pero estaría bueno. Ustedes díganme, comenten, suscríbanse si quieren verlo. Y hacemos una exploración, ¿va? Mientras vamos a seguirle para allá, que ahorita voy a las Américas. Y de ahí me voy a ir caminando a mi casa. Pues como dijera el Yulai, cuando llueve es cuando se esconden los malandros. Quiero yo suponer eso, que sí es cierto, porque ya se vino duro el agua. Ahorita vamos para las Américas. Pues de hecho miren, aquí habían sembrado ¿cómo se llama? Pues cuando hicieron esto de la autopista, como esto quedó vacío, digamos que sembraron ahí sus plantitas para que se viera bonito, pero ya todo está bien seco, miren, ahorita les muestro. Ya está todo bien seco. Ni han pasado a regar. De hecho hay un montón de basura. Hay un buen de basura. Eso creo es lavanda, ¿no? Creo que sí es planta de lavanda. ¿Cómo ven? Y aquí ni una lámpara. Nada. Aquí deberían de poner lámparas, alumbrado, pero no, miren. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve de noche aquí. ¿Vas a apagar esto? Así, bien oscuro. Y pues es un paso peatonal. O sea, todavía de que hacen su autopista y todo el rollo. No sé por qué no ponen iluminación aquí. Bueno, ya llegamos aquí a las vías. Miren, ahí están las Américas. Ahí luego. Aquí ya están las vías y vamos a cruzarlas. De hecho, aquí ya pasamos el canal. No sé si aún sea el canal Río de los Remedios. Pero el chiste es que este canal llega hasta Río de los Remedios, exactamente. Pero no sé si se siga llamando igual. Ay, no sé por qué me traje lentes. Ya están bien mojados y veo, pues no veo bien, pues. Miren, acá abajo ya está el canal. Ahora a ver si no pasa el tren, que no creo. Y si no, a ver si no se me cae el teléfono, que ahora no traje ni dónde apoyarlo ni nada. Voy a prender la lámpara porque me medio atonto. Y como está bien mojado,
No quiero resbalarme. Uy, miren, no manchen. Se me cae el teléfono y ya valió. Valió queso todo. Ay, no manchen. Aquí recuerdo que una vez el tren se llevó un tráiler. Lo había grabado, pero no se me hizo interesante y pues lo borré. Creo que aquí está con agua. Con agua, sin agua. En muchos lados sin agua. Bueno, vamos a cruzar esta avenida, que tampoco aquí hay puente. Que de hecho no es pasadera, pero hay que aventárnoslas a la brava. Hemos cruzado. Ya aquí ya enseguida ya están las fábricas, las papeleras, Kimberly-Clark, Saba. Siempre menciono esas porque nada más esas me sé. Vamos a prender la lamparita para que se vea mejor. Ahí está. ¿Ustedes andarían por aquí? Ya es nochecita, ¿eh? Vamos a ver a qué hora son. A ver si... Ahí viene una moto. Ah, no, yo pensé que venía una moto. Ahí enseguida ya está la estación de tren abandonado. Vamos para allá, ¿va? Miren, quiero que vean qué tan oscuro está aquí. No manchen, está bien oscurísimo. Vamos a prender la poderosa. Vamos a acercarnos más. Ay. Aquí lo que sí es de que vienen los inmigrantes y usan esta estación para refugiarse. En cuanto ven luz, corren, porque piensan que son policías o algo y que los van a detener. Les digo porque una vez estaba explorando por aquí y sí, como que se espantaron. De hecho, unos se escuchó que se echaron a correr. Ahorita no voy a explorar bien, voy de pasada, porque si no trajera mis lentes de contacto, porque con estos lentes que traigo normal no veo bien y no me quiero arriesgar. Pero vean. Y bueno, y vi un video que igual aquí vino un muchacho. Bueno, era una muchacha, pero en el día. Y ya estaba pintado. Dije, ¿a poco ya arreglaron? Y sí, miren. Porque todo esto no estaba pintado ya. Estaba así como grafiteado bien feo. Había un montón de hierba, pero parece que escombraron. Nada más voy a dar una vueltecita para enseñarles más. A ver si no me sale nadie. Ojalá que no. Vamos a meter un poco de zoom. Yo creo que quiere el baño. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido, ¿va? Porque pues ahora siento menos nervios que otros días. ¿Será que ya me estoy acostumbrando? Bueno, ahora sí vamos a meternos hacia las papeleras. ¿Por qué? Porque me espera un largo camino. Ahorita me esperan como una hora todavía de camino hasta San Cris. Bueno, vamos a seguir caminando las calles de Ecatepec. Ahorita yo me voy a dirigir sobre esta callecita. Aquí hay una pequeña curva que ya me lleva con alimentos. ¿A qué horas son, por cierto? Son... Ay, no se alcanza a ver. 11:20. 11:20 de la noche. Bueno, ya pasé la avenida de las Torres, que es lo que más me preocupaba. Donde era posiblemente que me asalten. Eso es lo que yo pienso. No sé. Ahorita a estas horas de la noche ya en esta colonia. De hecho, acá al lado, si no me equivoco, también se llama Valle Bonito, la unidad. Corríjanme si me equivoco, pero el chiste es que ya estoy en Conalimentos. Y esta barda es de Conalimentos. Ahorita vamos todo derechito hasta salir a Vía Morelos. Bueno, hemos llegado aquí a un parquecito, no sé cómo se llame, pero el chiste es que está al lado de Conalimentos. Hay una cancha de fútbol llanero. No sé si llamarle ese como kiosco.
Yo quiero suponer que es tipo kiosquito, miren. Ese que está ahí, miren. Ese merengues. Y solito, solito. Son como 11:30 de la noche. Voy a llegar a mi casa como 12:30. Más o menos. Ya llegué a la vía Morelos. Pues todo tranquilo. Ah, miren. Esta es la calzada La Viga. Colonia San José Jajalpa. Ah, yo sí desconocía la colonia San José Jajalpa. Aquí en la esquina está un Oxxo. De hecho, aquí está el puente que en un video anterior les dije que no es un puente inútil, pero sí no está 100% construido porque nada más tiene una rampa. Bueno, miren, por ejemplo, aquí en este puente sí está la rampa. Este es el puente de La Viga. Sí lo han de ubicar. Pero por ejemplo de este lado sí hay rampa, todo chido. Pues a una persona con silla de ruedas, supongamos que puede cruzar este puente, ¿no? Con ayuda, porque sí está muy inclinada la subida, ¿eh? Ahorita les muestro cómo está del otro lado. Y vamos a suponer que pues también está la rampa para ir al Mexibus, estación La Viga. Pero él se quiere pues nada más cruzar la avenida. Bueno, aquí sigue derechito, derechito, todo como si nada. Están las escaleras, pues escalones, normal. Y llegamos a la otra rampa, que nada más está la estructura porque no hay concreto. Y esto ya tiene años así, años. Pero vean, y piden dinero para esto y ni siquiera lo terminan. Vamos a verlo desde abajo. Otro detallito, las escaleras. Digamos que los descansos son de metal y están muy resbalosos. Y luego ahorita que está lloviendo, sí es muy peligroso, Todos los descansos son de metal y ya bien lisos. Bueno, el chiste que aquí ya estamos en la parte de abajo del puente de La Viga. No sé por qué le llamarán La Viga. Y ven, todo incompleto. El presupuesto, ténganlo por seguro que se los dieron completo para este puente, pero pues ya saben, los business. Los business. Pura estructura. Chale, se pasa, ¿no? Como ven, no es un puente inútil, pero incompleto, eso sí. Incompleto. Vamos a seguir caminando, que me queda media hora. Ah, ¿ustedes sabían que el bar o antro Ranas, el Ranas muy famosísimo, pues ya no es el Ranas, ya es Elite? Ahí al fondo se ve, ahorita paso a grabarlo de lejitos porque luego se enojan los de seguridad. Mejor desde la otra banqueta. Pero en el anterior video yo les dije que hay muchas personas sin hogar, viven en la calle, miren. De hecho esta persona dormía más allá adelantito y ya se pasó de este lado. Creo que la corrieron. Chale. Él anda en muletas. Les digo que estaba durmiendo en la esquina. Aquí miren, en esa esquina estaba durmiendo. Yo en las mañanas diario lo veía ahí ahora sí que durmiendo, y en las tardes ahí lo veía sentado. Pero yo creo que lo corrieron y se pasó abajo del puente. Bueno, ya estamos cerca de Elite, antiguo Ranas. Se oye bueno el ambiente, me gustaría entrar, pero no sé si me dejen. Y si tienen seguridad, porque de este lado de la banqueta había así unos güeyes de negro ahí, como nada más vigilando las motos y ese pedo. Pero oigan ese ambiente, hoy. Ay, yo quiero entrar, pero mi sobrina entra y dice que sí está un poquito caro. Entonces hay que juntar lanita. ¿No les gustaría que grabara allá adentro? Ustedes díganme en los comentarios. A mí me gustaría muchísimo, pero necesito apoyo, amigos, necesito apoyo. Continuemos. No manchen, hermosos amigobros, aquí el puro ambiente, Aquí atrás de mí está como un bar. No, pero ahí es música en vivo y se ve que está muy chingón. Ah, no, aquí la pura vida, Aquí puro ambiente. Bueno, pues he llegado al corazón de Ecatepec. Y pues hasta ahorita nada, todo tranquis.
todo chido. Bueno, como ven, hermosas y amigobros, ya en el corazón de Ecatepec, con Matamoros, Morelos y Galeana, así se llaman las estatuas. Entonces, amigos, todo tranquilo, todo relajado, ya bien empapado, pero ya estoy cerca de mi casa. Entonces espero les haya gustado el video, se suscriban, me regalen un buen like, comenten pues dónde quieren que más vaya a grabar, porque luego ando de vago y digo pues vamos a grabar estas calles como en este caso. Entonces, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.